hablando, hablando el otro día con la gente del grupo que tengo yo en Telegram, estuvimos tocando el tema que tiene que ver con todo este reparto álmico, con todo este proceso que hay ahora, que nos enfrentamos a la última encarnación, a nuestra última vida aquí, en esta que dejó de ser la Tierra en 3D, con las posibles vías que hay para salir de ella. Una, el proceso ascensional hacia la 5D, la otra, el retorno al origen, y la otra, reprogramar, recalibrar para volver a entrar nuevamente en la misma rueda. Yo he intentado explicar o dar a conocer mi apreciación o mi entendimiento, lo que yo pienso que ocurre y que va a pasar, teniendo en cuenta la información que a veces a mí me llega, y pues también con la capacidad que tengo de poder recordar escenas de otros ámbitos. Entonces, habíamos hablado ese día, o había tocado el tema, y explicaba que una cosa que hay que tener muy en cuenta es que las razas extraterrestres que participan de este proceso en gran medida no son autóctonas de la Tierra, como tampoco somos nosotros autóctonos de la Tierra, porque en la Tierra no se producen almas, solamente se fabrican cuerpos o avatares. Entonces tengo aquí un cuadrito en el que voy a intentar sintetizar, porque realmente este no es mi proceso, esto no es mi misión, no es mi trabajo, pero de alguna manera tengo que tocar el tema porque va un poquito vinculado a cosas que después irán sucediendo y que tendré que exponer más abiertamente. Voy a quitar un segundo esto de aquí para ser más claro. Vale. Entonces, yo para poder dar a entender esto lo he dividido en tres aspectos. Uno es el proceso ascensional, en el que estamos vinculados absolutamente todos los seres, independientemente de si hacemos el cambio de frecuencia y acompañamos a ese porcentaje de almas encarnadas que han firmado para continuar el proceso hacia la 5D. Todos, independientemente de si nos vamos a nuestro planeta de origen o nos quedamos aquí, o incluso si tenemos que salir, reprogramarnos para volver a entrar en la 3D, sin embargo seguimos en proceso porque la idea es poder llegar a 5D, a 6D, a 7D y de ahí para arriba. Entonces son tres aspectos. Uno, el proceso ascensional. Dos, el cambio de frecuencia de la Tierra de la 3D a la 5D, hablando de Gaia como tal, de la Tierra, de la maqueta esta sintética, terraformada y demás. Y el otro es el proyecto humano hacia la 5D. Igual a los vecinos no les interesa esto que yo estoy diciendo aquí. Y aunque me importa un carajo lo que la gente piense o diga, pero no, más que nada cerré porque siento que se dispersa mucho el sonido. Tengo los auriculares, pero no sé, tengo la sensación que se dispersa mucho el sonido. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que yo siempre hago énfasis en que nosotros somos álmicos, no somos humanos, es decir, pertenecemos a otro proyecto que es el proyecto álmico, pero nos vimos embebidos o nos hemos involucrado en el proyecto de la mejora de la raza, del proceso ascensional de esta raza de tercera a quinta dimensión, porque es el camino en el que vamos, es el transitar. Entonces hay que tener en cuenta que realmente sí hay razas autóctonas de la Tierra. Yo en todo lo que más o menos conozco, lo que he visto, lo que he podido leer, lo que me han comentado, a través de la capacidad de recordación que yo tengo, aunque a nosotros nos duela y a muchos les asuste, la Tierra nunca ha sido nuestra. Mientras hemos estado en bases humanos, basados en cuerpos humanos, realmente nunca ha sido nuestra. La Tierra pertenece a un linaje
o a un proceso natural evolutivo de unos primeros reptilianos que llegaron aquí hace aproximadamente unos 65 millones de años, ¿vale? Que llegaron aquí. Ellos llegaron, se establecieron aquí, venían buscando sobre todo el cobre, porque cuando nosotros, un paréntesis, cuando hablamos de 65 millones de años de los nuestros, realmente frente a la infinitud que hay, tampoco es mucho tiempo. Para nosotros sí, porque nosotros tenemos esta limitación, y sobre todo que las encarnaciones nuestras son, de alguna manera, por decirlo, por espacios de tiempo muy breves con respecto a todo lo que se corresponde a la eternidad. Entonces, si supuestamente entramos y salimos cada 70 años, 80, 90, 100, 120 años, hablamos de 65 millones de años y nos parece una burrada de tiempo. Pero realmente fuera el tiempo se maneja de una manera muy distinta y es tan inmenso todo el proceso que estamos hablando de una cifra que se puede considerar, que para nosotros no nos cabe en la cabeza, pero que realmente se puede considerar. Entonces, venían estos seres buscando el cobre, porque su tecnología para poder trasladarse de un universo a otro les requería de este tipo de mineral y de otros más que habían aquí, o que hay en yacimientos, porque lo necesitaban. Entonces ellos estaban aquí, vinieron, se establecieron, empezaron a traer toda su vegetación y todo su proceso y vivían aquí, ¿vale? Entonces se ve que posteriormente a esto, otros seres también extraterrestres que venían también en búsqueda y en conquista, llegaron aquí y hubo un conflicto entre ellos. Con tecnología muy potente de los unos o de los otros, mandaron esto a la mierda. Reventaron el planeta, no solamente el planeta, sino consecuencias en todo el sistema solar nuestro, en todo el universo local. Y esto obligó a que los segundos prácticamente se extinguieran y se fueran, y los primeros, los pocos que quedaron, decidieran también buscarse otro planeta e irse. Y aquí quedaron como una especie de consecuencias después de haber ocurrido estas explosiones o toda esta destrucción. Y se ve que en el reajuste normal del planeta como tal, empezó a haber un proceso en el que empezaron a reagruparse especies y formas de vida que quedaron, y manifestaciones y tal, y esto, hasta que empezaron a aparecer unos primeros reptiles, y empezaban en su proceso evolutivo natural, y después de 30.000 años, creo que son, o más, aparecieron los primeros prototipos de esos que nosotros conocemos como los reptilianos. Ellos mismos, por herencia, empezaron a tener la capacidad o sea, ya los que habían venido tenían mentes supremas, y entonces de ellos mismos quedó esa conciencia y se activó esa conciencia que les permitió a ellos ir ayudando a automejorarse, a autorregenerarse, a cambiar, a matizarse, a fusionarse ellos en su ADN y en su estructura hasta alcanzar la forma que actualmente tienen. Ellos llegaron a un proceso de evolución donde llegaron a su máxima expresión y quedaron ahí. Hay textos, hay libros, hay vídeos y todo esto que explican la historia mejor de lo que la he podido contar yo. Y entonces, claro, hay gente que le pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo pueden llegar a saber si fueron los primeros? ¿Cómo llegaron a saber que fueron? Entonces, parece ser que ellos encontraron, activando cierta tecnología aquí en la Tierra, como unos cristales similares a unos cristales de cuarzo, como un ordenador cuántico, algo que con tecnología ellos pudieron interpretar, y era la historia que les habían dejado sus ancestros contada porque habían pasado por la humanidad. Habían dejado contada su historia, y parece ser que ellos la rescataron, la decodificaron y tal, y se dieron cuenta que esos que habían dejado esto para la posteridad eran sus ancestros, quienes los habían, de alguna manera, a quien ellos pertenecían. Es como por decir algo, si nosotros, nuestro creador,
supongamos que no hubiese tenido contacto con nosotros ni nada y hubiese querido dejarnos a nosotros una herencia, hubiese dejado toda la decodificación del ADN y todo demás, las estructuras, al saber quiénes eran, cómo eran, qué hicieron y tal, de alguna manera para que en la posteridad alguien pudiese recuperar esa información y la pudiese aplicar a algo. La encontraron ellos y supieron realmente quiénes eran, más o menos está contado así. Tampoco van a pensar que yo aquí, realmente no es un tema, si se dan cuenta, no es un tema que domine con soltura, lo necesito tratar específicamente por 2 puntos a los que ya vamos a llegar, y ahí la cosa se empieza a poner más o menos como me gusta a mí, pero por ahora tengo que contar esta mierda que está así y punto, ¿vale? Bueno, estos, autóctonos de la Tierra, ¿vale? Están entre nosotros, conviven y luego explicaré las razones y el por qué y el cómo y el cuándo y etc. Cuentan ellos que mucho tiempo después empezaron a llegar otras civilizaciones. Cuando ellos ya otra vez estaban aquí reorganizados, establecidos, todos tranquilos, y de un momento a otro, otra vez empiezan a llegar otros seres en búsqueda de conquista y tal. Y estos seres, como aquí seguía el proceso de crecimiento de especies y de todo el rollo y tal, ellos notaron que estos seres esos seres extraterrestres inteligentes, muy inteligentes, encontraron aquí especies nativas que les servían a ellos después de modificarlas para tenerlos como esclavos, como soldados, para explotar las minas y tal, y es donde salimos nosotros. Pero no fueron ellos. Ellos no fueron los que modificaron nuestra genética. Fueron otros, que son los que aparecen por aquí, los Anunnakis. ¿Vale? Lo mismo, entonces ellos tuvieron un altercado ya después de que estaba la cepa y todo el rollo y caminaban los primeros humanitos por aquí con la mejora genética y todo que habían hecho, y tuvieron una disputa y se mandaban a la mierda, guerra, todo, y a tomar por culo, se jodieron todos y acabó. Los reptilianos se metieron dentro de la Tierra a vivir, es su planeta, saben cómo hacerlo, y se fueron a vivir dentro de la Tierra. Y estos que habían dejado ya la cepa, los Anunnakis, reventaron todo, se dieron en 2 facciones, que esto ya está contada la versión del Enki, el Enlil, el Enki el bueno, el Enlil el tal. Quisieron borrar todo y al final guardaron algunos seres y después de una terraformación volvieron y los sembraron aquí y los otros empezaron a manipularlos y fue todo el tema de la religión y todo hasta nuestros días, ¿vale? Pero resulta que hay otra especie también autóctona de la Tierra que se remonta tal vez incluso para mí antes que los reptilianos, que son los telosianos. Los telosianos, que provienen de telos, los telosianos, ellos se supone que también por procesos que estaban huyendo de sus planetas y tal, y esto llegaron a parar aquí unos primeros, y de esos primeros también se vieron involucrados en este tipo de guerras, y ellos también se reventaron, pero ellos tenían una tecnología que en su momento ya les permitió trascender sobre la humanidad, y entonces ellos de alguna forma, unos se volvieron etéricos, y ellos son los que viven de forma intraterrena, que no son los mismos reptilianos que viven en las cavidades de la Tierra. Son 2 versiones completamente diferentes. Los reptilianos, en resumen, y ya como para ir más o menos empezando a redondear la idea, los reptilianos, ellos buscan que nosotros evolucionemos para que nos larguemos de aquí y dejemos su planeta libre. Los telosianos, en cambio, trabajan a favor del proyecto humano, son benévolos o benevolentes, y entonces de alguna manera están interactuando con otras razas extraterrestres, que ya vamos a entrar allí, para que el hombre encuentre su ascensión álmica y su proceso tal como lo encontraron ellos. Ellos trascendieron ya en la materia y están ahí, que son los intraterrenos. Como estos, hay subdivisiones y hay grupos, y en función donde haya habido manifestación energética de ellos o afloren energéticamente en la Tierra, han tenido unos nombres u otros, ¿vale? Estos son los únicos que son autóctonos de la Tierra. Había puesto un incienso, lo voy a bajar porque a mí me empieza a afectar eso tan... Estamos en casa,
Aquí se pueden contar todas las cosas. Bueno, entonces yo quería clasificar en dos especies. He hablado de los que son de aquí, que pertenecen aquí. Nosotros estamos metidos aquí entre ellos, pero realmente nosotros venimos a caer aquí o nos mejoraron por añadidura estos que vinieron, pero realmente nosotros nunca hemos sido de la Tierra. Y yo insisto en los procesos. Nosotros somos álmicos, nosotros no somos humanos. Nuestra procedencia es externa y nosotros estamos envasados en un cuerpo que no nos pertenece. Lo he dicho por activo, por pasivo, de una forma u otra. Entonces, a partir de que hay el cambio de frecuencia de la Tierra para el paso ascensional de 3D a 5D, la Tierra como tal, que está viva, ella también madura y se exige a ella misma empezar a desarrollarse y dar un salto evolutivo. Sube una octava de frecuencia, asciende y tal. He comentado que a partir de esa situación y a partir de que hubo unos cambios, el final de la 3D en el año 2012, de nuestros años, acababa de dar la vuelta todo el sistema solar alrededor de su Sol, y entonces se había acabado la noche galáctica y empezaba el día galáctico y la maduración de la Tierra y todo este rollo. Entonces eso he comentado ya y estoy cansado de decirlo, que puso los ojos en estructuras y corporaciones y asociaciones y sociedades extraterrestres de diversas clases, tanto así que se cree que desde hace más o menos unos 70 u 80 años conviven con nosotros. Hay quien dice que hasta unas 80 razas extraterrestres diferentes. Hay otros que dicen que 58, hay otros que dicen que 30. Yo sé que muchísimas, con respecto a los sueños y a todos esos procesos que tienen las personas, que yo he podido tratar a través de los años o la propia experiencia mía. Puedo comentar que muchísimas, tal vez 80 no, pero 60, 70, bueno, casi 80. Entonces, yo quise hacer como un escandallo y voy a mencionar algunas razas que están, cómo es la interacción entre unas y otras, cuáles le pueden llegar a ser de alguna manera favorables en nuestro proceso y cuáles no. Entonces, a lo que me refería era que están puestos los ojos de esas razas extraterrestres porque ellas quieren participar de todo este proceso ascensional, porque de alguna manera las almas que se van graduando les interesa a ellas que se vuelvan adeptos, renuncien a sus programas originales y se junten a ellas y se vayan en sus legiones y empiecen a participar de sus proyectos, porque al final las almas somos, cuando estamos desencarnados, somos todos almas. Lo otro son los envases y los cuerpos. Entonces, empecemos primero con los draconianos. Los draconianos son anteriores a los reptilianos. Los draconianos son razas que pueden ser, unas facciones son positivas y otras negativas. Las positivas desafortunadamente en nuestro cuadrante no han venido, las negativas sí. Son las que han utilizado a otras razas que son los grises. Los grises hay de 2 o hasta 3 clases diferentes. Hay unos grises que fueron desalojados de sus planetas de origen porque ellos, también a consecuencia de guerras y tal, y a través de tantos procesos que han tenido, perdieron su humanidad, es decir, la figura corpórea que habían alcanzado hasta ese momento, su avatar, fue completamente destruido. Entonces ellos van de la mano de los draconianos intentando encontrar cepas a las cuales ellos inocular y con las cuales ellos hacer pesquisas genéticas y demás, con la intención de ellos mejorar su genética. Dicen que originalmente ya no deben quedar sino unos 2000 grises originales, o sea, como tal. El resto todos son clones a partir de ellos. Estos son los altos grises. Luego hay unos grises chiquitos que ya son absolutamente todo como autómatas. Son, ¿cómo se dice? Son clones de ellos mismos, pero que no tienen carga álmica. Esos chiquitos que ayudan a los otros a inducir. Estos grises
tienen una tecnología muy potente, muy desarrollada de sus planetas de orígenes. Y entonces junto con los draconianos son los que se encargan o se han encargado en otros tiempos, por ejemplo, de todo el sometimiento de la humanidad. Ellos fueron los que pactaron con los gobiernos en los años 50 para, a cambio de tecnología, poder tener en contraprestación carne, experienciación, experimentación, cruce genético, manipulación de especie y todo esto con la idea de poder crear, ya lo había dicho, seres para ellos, volver a recuperar la esencia de su especie y todo eso, y volver a tener otra vez como esa morfología que han ido perdiendo a través de todos estos procesos evolutivos, que así les ha pasado. Los draconianos, los sirianos hay también, hay varias cepas. Todos estos que voy a nombrar son razas extraterrestres que no tienen base aquí, o sea, que tienen bases y ya viven entre nosotros, pero que tienen otros planetas de orígenes y todo esto, y sus civilizaciones están mucho más desarrolladas en otros sitios, sino que han venido a dar por culo aquí, a joder, con la idea de poderse quedar con un trozo de la tarta esta que está en cuestión, como digo yo. Los sirianos tienen tecnología bastante muy potente, son muy desarrollados, y ellos tienen una parte benévola que está ayudando en el proceso ascensional para que el ser alcance lo que necesita para poder trascender y despegar, como muchos de ellos que ya están en dimensiones mucho más elevadas. Aquí están los Anunnaki. Los Anunnakis provienen de un planeta que mal pronunciamos muchas veces, Nibiru, sino es Nubirra, que es el que está detrás del Sol, y están aquí metidos, fueron los que hicieron la modificación genética, y vivieron aquí en tiempo de los acadios, de mesopotamios, de los egipcios, de los... bueno, se me van otras épocas en las que han estado en la historia. Ellos son los que nos hicieron a nosotros tal como somos actualmente. De alguna manera ellos exigen la pertenencia de la patente de su raza, y entonces juntos con los reptilianos son los que tienen como unos acuerdos a ver si a través del sometimiento, del dolor, sobre todo la manipulación de todo lo que tiene que ver en la historia, unos vacíos en la historia de cosas que se han desaparecido, que la gente no es capaz ni de recordar, toda la manipulación que hay en todo el tema farmacéutico, médico, he dicho términos que no debería, el canal ni está monetizado ya ni nada, yo no sé ni por qué, nunca he intentado monetizarlo y yo no sé qué hace, no hay poder humano. Entonces al final, digo y no digo cuidándome aquí, ¿qué? Si al final, ¿qué? Hay otros que dicen unas barbaridades y están ahí forrándose. Entonces yo no sé por qué no puedo decir, por ejemplo, no lo voy a decir. Pero bueno, entonces, estos Anunnakis son los que están muy infiltrados sobre todo en el tema religión, dogma, todo el tema cultural, son los que trabajan todo el tema del separatismo y tal, porque de una u otra forma, al tener ellos el control de la parte corpórea, tienen intrínsecamente muy involucrados un montón de temas álmicos, y a través de la religión, yo puedo nombrarles por lo menos una o dos, y ya verán la cantidad de actos que puedan tener, por ejemplo, los musulmanes. Mormones, protestantes, y todas estas sectas, sectas y que hay, todas estas corrientes que hay religiosas, que hay un montón, con el tema de la muerte, el pecado, el dolor, ellos son los que infligen dolor, miedo a través con los draconianos, sometimiento y tal, porque los draconianos son los que hasta hace poquito, todavía por ahí si se les permite, hacen la manipulación sobre todo de seres muy pequeños para causar dolor y sacar esa sustancia que es innombrable, parece al ADN, pero en vez de adre, hasta ahí puedo decir, el buen entendedor, pocas palabras, y el que no, pues mira, va a quedar como, pero ya, la gente ya sabe por dónde voy yo. Y entonces nosotros somos para ellos como los pollos para nosotros, o para los que comen carne todavía. O sea que, entonces,
Luego vienen los nórdicos. Los nórdicos están muy afincados aquí. Unos en todas las partes norte de Europa y todo esto son estos que en estatura entre 1,90 m, 2,10 m, blancos, rubios, platinados, de ojos muy claros. Ellos provienen del Ira, y luego están los veganos que también provienen del Ira, y hay una raza autóctona del Ira que dice que fueron supuestamente los que realmente crearon el prototipo humano, no al prototipo humano no modificado genéticamente por Enki y Enlil, los que venían de Nubirra, los Anunnakis, sino la raza humana como tal, ¿vale? Que es un conjunto y una mezcla de un montón de razas, incluso de civilizaciones que ya han estado aquí, elfos, bueno, un montón, ¿vale? Bueno, los pleiadianos. Los pleiadianos hay dos facciones, unos que son altamente espirituales, benevolentes y tal, que son los que están ayudando en todo este proceso ascensional, y una facción pequeñita, que era la que yo hablaba el otro día en el grupo, y aquí lo voy a tocar con mucho cuidado, son los que instauraron en la mente humana, en la época de los 50, todo el tema de la ayuda a ese que tenía un bigotito pequeño, que acabó con todos los judíos, y que incluso tienen bases en otros planetas y tienen un montón de gente convencida que este proceso sigue y que existe allí. Esos que tenían como una cruz así torcida, y que está por allí caminando el tercero y el cuarto del RAICH de ellos. Entonces con esto hay que tener cuidado, esas dos facciones, ambas están infiltradas aquí. Los negativos están trabajando en ese sentido junto con los Anunnakis y con los reptilianos, dominación absoluta y tal, y los otros intentando restaurar y cambiar todo el rollo y tal, facilito. Voy a empezar a quitar aquí con mi borrador, super borrador, que siempre me lo critican, porque se me está juntando mucha cosa. Entonces, dijimos de los draconianos que son positivos, que hay positivos y negativos, los sirianos, los Anunnakis que vienen de Nubirra, los nórdicos, los veganos, los pleiadianos, había hablado ya de los grises, los otros pleiadianos, vale. Hay unos que son los prociones, que vienen de Procio, los tausetianos, que también esto está por los lados de las Pléyades, los andromedanos y los sirianos de Sirius A, que es en mi casita, allá es donde yo estoy. Ellos dos son los que están trabajando junto con los arcturianos en todo lo que tiene que ver con la restauración y el cambio ahora de la malla cuántica esta, de la red dodecaédrica, que va a empezar a regir a partir de final de siglo, cuando ya esté emplazada bien la 5D, y son los que se encargan de frecuenciar también a todos los seres. En Sirius es donde están todas las universidades de la vida y todo esto, y esa toda información que nos llega a nosotros a veces cuando estamos para allí, que nos suenan los oídos, que no es que tengamos jodido el oído interno ni nada con este síndrome que está tan de moda, sino que realmente son frecuencias que están empezando a emitir para que nos entren cuando vengan los flashes solares a través de los fotones del sol. Desde allá están mandando ya frecuencias. Son benevolentes todos, seres de altísima frecuencia, muy desarrollados, que están aquí. Entonces, andromedanos, los de Sirius A y los arcturianos, ¿vale? También están los de Alpha Centauri y todas estas razas que acabo de nombrar, que son benevolentes, que están de una u otra forma infiltrados tanto en gobiernos, en temas de política, intentando cambiar. Muchos de ellos están en todas estas están infiltrados y están en todas estas especies, como por ejemplo las ballenas, los delfines,
están en los perros, en los gatos, en nuestras mascotas, y están en muchas manifestaciones de la naturaleza, los árboles y tal, intentando frecuenciar, intentando armonizar y todo esto para este cambio que necesita la humanidad. Muchos de ellos, encarnados en seres, están trabajando en misión en grandes instituciones, intentando cambiar absolutamente todo, darle la vuelta a la tarta de cómo está ahora hecha mierda, quemada, para ponerla otra vez como correspondía, intentando replantearse todos los valores éticos, morales y todo esto que escasea, con la intención de que, como de empezar a cambiar el panorama para que el proceso que se viene más adelante, que es un hecho, tarda pero es un hecho, pues tenga una buena cabida y una buena acogida cuando sea el momento. ¿Vale? Cositas que se me vayan quedando por ahí. Decir que los que se llaman los arios, que son esas razas que digo yo que están en la parte norte de Europa, están realmente divididos o los han visto en 3 zonas. Hay unos asentamientos en la Nueva Zelanda, están también todos los que están en la parte de Dinamarca, y también los han visto aflorar en naves en el Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Decir que los andromedanos y los de Sirius A son los que están empezando, ya vienen ya un montón de años, dejando todos los mensajes a través de los círculos de las cosechas. ¿Vale? Pues yo creo que es poquito lo que se me queda. Sí. Ya, para finalizar. De estos seres hay que tener en cuenta, y esto lo he comentado yo en las charlas que doy yo en el grupo, que esto que nos hacen a nosotros ver a través de esta supuesta agencia que se hace llamar que realmente esto realmente, en vez de informar, lo que hace es desinformar. Hay unos seres extraterrestres de estos negativos que se llaman los Zeta Reticuli, que son los mismos que están mezclados con estos altos blancos que están en el Triángulo de las Bermudas y en Nueva Zelanda y tal. Y ellos, por ejemplo, tienen bases, los Zeta Reticuli tienen bases subterráneas en la Luna, en Marte y en las lunas el anillado, de Saturno. Creo que son Phobos y Helios, creo que son esas dos. Si no son de Saturno, son de Júpiter, pero creo que son de Saturno. Y también tienen bases con justamente esta corporación, estos Zeta Reticuli, tienen bases en la Luna. No para nada en ningún sentido positivas, sino justamente con todo el tema de la manipulación, la desinformación, todo este rollo de toda esta tecnología, de la falsa tecnología. Comentar que uno de estas razas que pertenecían o pertenecen a una asociación o a una agrupación que comentaba yo en el grupo, que parece ser que al final de cuentas han pasado por encima de ella, que sabemos que está y que se llama la Federación Galáctica. Razas de estas, no todas de carácter positivo, y entre esas los pleiadianos, estos Zeta Reticuli y otros que de alguna manera han tenido presencia a través de estas. Estos fueron los que hicieron pacto con unos seres
o unos CEOs de unas corporaciones muy potentes aquí. Una de ellas, aquella que hace envíos masivos de un montón de basura que vende a través de páginas, de un montón de... O sea, tú buscas cualquier cosa, uno busca cualquier cosa, voy a comprarme un libro, ¡pum! Le aparece una editorial que le vende el libro, al minutito le aparece esa empresa, ¡ay, que ellos también lo venden! Vas a buscar una bicicleta y esta empresa, la sigla de esta empresa empieza por A, AMA, por ahí, ya sabe. Entonces, estas corporaciones terrestres, que son extraterrestres realmente, de dominación de estos reptilianos y draconianos, que han alcanzado muchísimo poder, tienen a unos títeres que nosotros pensamos que son los dueños y todo esto, pero que realmente ni siquiera son seres que existan ni nada, a los dueños de estas corporaciones. Ponen como un títere ahí para, como hacen con los gobiernos y todo, ponen ahí un pringado para que la gente crea que ese es, pero detrás de él hay un montón y él solamente lo tienen ahí. Le ponen coche, le dan dinero, las dietas, lo ponen a comer bien, lo ponen ahí a que diga, pero realmente detrás de él hay unos y detrás de ese hay otros y otros y otros que son los que manejan todos los hilos. Todos de fuera. Somos unos pringados. Entonces, hicieron pacto con esos seres. Yo sí decía, el incienso se siguió comiendo y yo ahí. Bah, me encanta, huele bien. Entonces estos seres hicieron, de alguna manera se puede decir que se negativizaron, se polarizaron. E hicieron asociaciones y acuerdos y pactos con entidades de aquí para hacer uso de tecnología y dinero para fabricar armas y herramientas que iban a necesitar para supuestamente ayudar a sacar seres de estos reptilianos y de estos dracos que estaban enquistados dentro de la Tierra. Porque las facciones extraterrestres, eso nunca sale, no va a salir ni en los diarios, ni nadie lo va a decir en ningún sitio ni nada, pero realmente hubo muchísimas bajas desde que empezaron a joder a estos con presencia de fuera. El caso es que estos no tenían sino solamente presencia como diplomática, no tenían pie de guerra, fuerza militar, y entonces estos otros sí los cogieron y en poco tiempo, en pocos años. Y estos, ya con el agua al cuello, lo que hicieron fue pactar con estos CEOs de estas corporaciones para que hubiera inyección de capital, traer tecnología de fuera y fabricar aquí un montón de tecnología súper potente que ayudara a poder diezmar un poquito esto que se les estaba saliendo de las manos. Exactamente lo mismo hicieron cuando la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde cree la gente que un país como ese que empieza por A, donde fue todo el conflicto, llegó a sacar tanta tecnología y fue semejante potencia que llegó a fabricar armamento tal y llegó a tener tal poder armamentístico de munición, y de gente y todo esto, que prácticamente si no es porque todo el resto del planeta se juntan para poder hacerle contrapeso, los hubieran podido extinguir? ¿Desde cuándo acá? Un país medianamente desarrollado y tal. Pues porque ya tenían pactos con esos, que son los que ahora están con el mismo cuento reclamando lo mismo, junto con los Anunnakis, que reclaman su patente, la supremacía de esa raza. Entonces ahí es cuando la cosa se pone jodida, y eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Y voy a parar aquí, yo quise tocar un poquito este tema de la presencia de estas razas extraterrestres, básicamente para que la gente pueda tener un panorama claro de dónde nos estamos metiendo. Nosotros los seres humanos, los seres álmicos que estamos encarnados como humanos, independientemente de si seguimos este camino y firmamos continuar con alguna de estas corporaciones, que sepan que nosotros estamos comprometiéndonos a permanecer y a estar bajo el influjo de estas, porque nadie te va a dar nada gratis. Esto todo tiene un precio. Porque nosotros no somos de aquí. En el único momento en que nosotros no tenemos ningún precio es cuando renunciamos absolutamente a todo lo que hay aquí, soltamos todo este tema material y tal, y únicamente recordamos que nuestras esencias álmicas salimos de aquí y continuamos en nuestro proceso ascensional, que lo podemos hacer tranquilamente sin necesidad de pactar con ninguna de estas entidades.
Esto hay que dejarlo claro porque la gente se confunde muchísimo. La gente cree que los extraterrestres vienen a ofrecerle a la gente el proceso evolutivo y de ascensión, y no es así. Ellos vienen en sus campañas políticas a buscar adeptos o almas que se junten a sus grupos, a sus corporaciones para seguir en sus procesos individuales, encarnados como tal. En el caso aquí, por ejemplo, de los humanos, es porque todos estos, la mayoría de los que yo mencioné aquí, todos todavía se manejan en formato humano, a excepción de 2 o 3. Todos se manejan en formato humano, o sea, son humanos como nosotros. Entonces ellos están más que todo en el mismo proceso. Sí, nos llevan 50.000 años de evolución, y ya lo digo, 50.000 para nosotros es una burrada, pero en comparación con lo que hay fuera, es como la diferencia que nos tenían a nosotros, los que estamos en la América, cuando vinieron de Europa algunos allí con 2 o 3 cositas a deslumbrar y todo, ay, sí, ay. Ahora trajeron, los playeros trajeron el internet, y la gente ya bajándose los pantalones, no me jodan. Que nos trajeron la nanotecnología, ay, y ya la gente, ay, ¿dónde, a quién hay que? Cosas así, joder, ¿dónde estamos? Si nosotros mismos vamos en el proceso y en el camino y perfectamente podemos, ya tenemos todas estas herramientas, las tenemos desactivadas. El ser es álmico que te puede hacer esto y muchísimo más. Pero estamos con la tontería, con el espejismo y hemos perdido el horizonte. Es mi llamado siempre, recuperamos nuestra esencia, empoderémonos, seamos nosotros mismos y digamos, no. Yo estoy en mi proceso individual álmico, mi proceso ascensional, voy de retorno a mi padre original. Me quiero ir con los míos realmente que están en mi planeta de origen. No son estos puestos de avanzada en representación de estos, porque estos están de una u otra forma todos comprometidos y vendidos. Son como los cuerpos diplomáticos, cuerpos de paz, las misiones, la Cruz Roja, la ONG. Ay, que los niños, por los niños descalzos, los niños que, yo estoy descalzo, no sé qué, nada. Desde el sitio donde estamos nos empoderamos, vamos a trabajar por nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo álmico, y podemos hacerlo y salirnos de todo este tinglado. Yo lo digo así, el que lo quiera captar, que lo capte, el que quiera entender, que entienda, cada uno es libre de hacer con su y seguir. Espero no haber enredado más la cuerda, seguro que sí, y espero que nos podamos ver en otro momento o en otro de estos. Energía positiva y vamos a seguir. Hasta luego.